Bueno, en este video estamos viendo un rápido paseo por la teoría del acto jurídico. A propósito de este tema, hay extensa bibliografía, montones y miles de esquemas. En el derecho comparado también lo hay, no solamente en el derecho chileno. Por otra parte, hay autores como Aníbal Cornejo, como el profesor Carlos López, de los cuales vamos a ver algunos de sus esquemas. Hay esquemas que yo he hecho, pero lo más importante, más que los autores de don Carlos López o de Aníbal Cornejo, de otros, o de una serie enorme de autores, es los esquemas que usted haga y que a su vez usted pueda explicar y explicarse a sí mismo. Porque cuando llega a ese nivel de comprensión, usted ciertamente va a poder responder cualquier pregunta que se le haga en el examen de grado. Por eso, parte de nuestros videos incluyen largos esquemas, explicaciones basadas en algunos dibujos y, por cierto, más que todo es invitarlos a que efectivamente hagan sus propios esquemas y manejen de un lado a otro la materia, de tal modo de que no tengan que enfrentar dudas o no le encaje determinado tema dentro del contexto de los contenidos que están estudiando. Por lo tanto, los invito a que veamos este video y en un tema tan interesante como la teoría del acto jurídico con este esquema de un autor y lo cual nos hace, como digo, ágiles en manejar ideas. Nada más que eso. Tengo un video específicamente para revisar los distintos tipos de esquemas, pero por ahora ese no es el tema, es la teoría del acto jurídico. Siempre se comienza el estudio de esta teoría definiendo qué es lo que va a ser un acto y qué lo diferencia de un hecho. Hay hechos que son de la naturaleza, hecho natural, por ejemplo, carecen de consecuencias jurídicas, y aquellos de la naturaleza que sí tienen consecuencias jurídicas en el transcurso del tiempo, el nacimiento, la muerte, por ejemplo, ¿ya? Pero también tenemos hechos que son del hombre, por ejemplo, que tienen un carácter involuntario y que tienen un carácter voluntario. ¿Cuáles son los involuntarios? Aquellos que pueden tener consecuencias y a los que la ley le atribuye efectos. Por ejemplo, tropezar y caer no va a tener mayor consecuencia, salvo para la contusión. Pero hay algunos hechos involuntarios del hombre que la ley sí le atribuye efectos. Por ejemplo, un atropello, donde cae impulsado por un carro que lo atropelló, ¿ya? No fue una caída tan simple, sino que fue empujado. O puede ser de carácter voluntario, que puede ser con consecuencias y sin consecuencias. Sí, sin consecuencias, un auto voluntario, por ejemplo, sería comer, saludar, peinarme, ¿ya? Pero hay otros a los cuales la ley sí le atribuye efectos. ¿Cuáles? Es fundamentalmente aquellos en la que es la declaración de la voluntad destinada a crear, modificar o transferir derechos y obligaciones queridos y deseados por su autor y reconocidos y sancionados por el ordenamiento jurídico, ¿ya? En ese sentido, es un hecho del hombre voluntario a los cuales la ley le atribuye efectos, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros vamos a ahora entrar en esa clasificación partiendo de esta idea. Una clasificación legal, según el Código Civil, que se puede clasificar en unilaterales o bilaterales, gratuitos y onerosos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, consensuales y reales. Ahora, ¿qué pasa con la doctrina? ¿Ya? Hay una clasificación, pero lo más importante es la clasificación legal de los actos jurídicos. Por ejemplo, los unilaterales y los bilaterales. Tenemos en 1439, el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Eso es claro. Y luego hay contratos bilaterales, ¿cuáles? Clásicos: compraventa, permuta, arrendamiento, sociedad. En la práctica diaria uno lo ve eso con frecuencia. Nuestros clientes llegan y saben que compré un auto y la robada, o sabe que hice
tengo un contrato de arrendamiento, no me está cumpliendo lo pactado el arrendador respecto de mi persona, yo soy el arrendatario, o sabe que tengo este problema con una sociedad, yo le puse término y, ¿me entiendes? Son fundamentales con la comprensión de estos actos bilaterales. Como digo, también van a tener importancia desde el punto de vista legal la conducción resolutoria tácita, que lo vamos a ver más adelante, la teoría de los riesgos y la excepción del contrato no cumplido, purga de la mora. Todos estos términos no se preocupen por ahondar, ustedes que están comenzando, porque los vamos a ver. Ahora, si ustedes están preparando el examen de grado y ya han revisado estos temas, bueno, ya nos vamos a detener en ampliar las ideas. Entonces vamos a tener que el acto jurídico puede ser unilateral, bilateral. Si es bilateral, puede haber una convención, puede haber un contrato unilateral o bilateral. Esta definición de o separación entre convención o contrato, esa generación ya entre la relación especie, ya la convención es el género y el contrato es la especie, lo analizamos en otro video que ustedes pueden revisar de esta misma gama. Por otra parte, la clasificación de los actos jurídicos en gratuitos y onerosos obedece al artículo 1440. El contrato es gratuito, o sea, de beneficencia, cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra un gravamen y oneroso, cuando tiene por objeto la nulidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Hay contratos gratuitos, ¿ya? Por ejemplo, la donación, el comodato, el depósito. Cuando no es remunerado, hay contratos también onerosos, como la compraventa, arrendamiento, sociedad, etc. ¿Qué importancia tiene? La procedencia de la acción pauliana, la prestación de culpas, la procedencia de la lesión. Eso ya para que vayan asociando. Ustedes que preparan el examen de grado tienen que ir asociando materia, necesariamente, ¿ya? El acto jurídico, como decíamos, puede ser gratuito, puede ser oneroso, puede ser conmutativo, en el caso del oneroso, o puede ser aleatorio, ¿ya? Por otra parte, los conmutativos aleatorios, el 1441, el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar, ¿ya? O a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Compre un boleto de el loto o el kilo. Contratos conmutativos, por ejemplo, tenemos la compraventa, arrendamiento, sociedad. Los contratos aleatorios, juego, la apuesta, el seguro. ¿Qué importancia tienen? Ya vamos a ver la cláusula penal enorme, la lesión enorme, la teoría de la imprevisión, ¿ya? Temas muy importantes, como digo, de pregunta obligada en el examen, ¿ya? Por otra parte, la clasificación legal, como digo, en principales y accesorios. Principal, del 1442, el contrato principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que pueda subsistir sin ella. Contratos principales, por ejemplo, el matrimonio, la compraventa, el arrendamiento, ¿ya? Y accesorio sería la fianza, la prenda y la hipoteca. Pregunta clásica eso. ¿Cuáles son los contratos reales y personales? ¿Cuáles son los contratos accesorios? Trabajar ese tema. Importancia. Corresponde a las cauciones del artículo 46. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Es una especie de caución, la fianza, la hipoteca y la prenda. Aplicación, la otra importancia también en esto de los clasificación entre principales y accesorios es la aplicación del aforismo: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ahora, contrato dependiente.
¿Cuál es? Es aquel que sigue la suerte del contrato principal, sin garantizarlo ni caucionarlo. Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. ¿Cuándo se realizan las capitulaciones matrimoniales? ¿Antes, durante o después del matrimonio? Pregunta clásica. Recuérdense cuándo es. Jamás después del matrimonio. Ya. Clasificación legal de los actos jurídicos. En consensuales, reales y solemnes. El artículo 1443. El contrato es real cuando para que sea perfecto necesariamente se requiere la tradición de la cosa a que se refiere. ¿Ya? Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. ¿Cuáles son los contratos solemnes? El matrimonio, la hipoteca, la compraventa de inmuebles. Y ahí usted tiene que identificar cuál es la solemnidad. Contratos reales como el comodato, el depósito y el mutuo. Y aquí es clave la entrega y la tradición del 670, y la diferencia está en el elemento intención, del cual la entrega carece. ¿Ya? La entrega es un mero acto. Luego hay una clasificación doctrinaria, como decíamos, en actos jurídicos patrimoniales, de familia, actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte, actos jurídicos puros y simples y sujetos a modalidad, ¿ya? Y actos jurídicos causados, abstractos, actos jurídicos típicos y atípicos o innominados, actos jurídicos constitutivos, declarativos y traslaticios, ¿ya? También la doctrina ubica o clasificar los actos jurídicos de ejecución instantánea, de ejecución diferida, de tracto sucesivo, actos jurídicos de disposición y de administración, actos jurídicos verdaderos y simulados, ¿ya? Luego tenemos actos jurídicos de eficacia real, de eficacia obligatoria, actos jurídicos recticios y no recepticios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender a estas alturas que hay una clasificación que proviene de la ley y una clasificación que es doctrinaria, ¿ya? Entonces, vamos a tener presente todo esto en este video, de tal modo que recordar siempre la clasificación, ¿ya? Porque así, dentro de estas clasificaciones que hemos estado revisando, van a aparecer muchas preguntas, se los garantizo.